Buenas noches. En el programa pasado de Tercer Grado surgió un debate que me parece muy interesante y que vamos a tener en este programa. Vamos a seguir aquí en Es la Hora de Opinar con este tema. Y el asunto es qué tanto poder tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Porque decía nuestra compañera Viridiana Ríos que para resolver el tema de la inseguridad había que hacer una serie de reformas profundas, una reforma fiscal, una reforma política. Y pues en ese momento intervine yo y dije, bueno, pues ¿por qué no las hacen? ¿No? Si tienen todo el poder, como nunca se ha concentrado el poder en México. La coalición oficialista, es decir, Morena, el PT y el Verde, controla al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial. Tienen mayoría en los congresos federal y estatales para reformar la Constitución a su antojo. Desaparecieron órganos autónomos, tienen sometidos al INE y al Tribunal Electoral, gobiernan la mayor parte de los estados y municipios. Los poderes fácticos, militares, empresarios, sindicatos están alineados con ellos. En fin, poder tiene mucho la coalición gobernante liderada por Claudia Sheinbaum. Y en ese momento salió la idea de que tanto Viridiana Ríos como Denise Merker argumentaron que no, que en realidad la presidenta no tenía tanto poder. Y esto se debe, sobre todo esto lo argumentó Denise Merker, a que los equilibrios dentro de su coalición son muy endebles, son muy frágiles y que por tanto la presidenta no tiene tanto poder como se piensa. Bueno, creo que ahí está el debate puesto sobre la mesa. Lo traigo a la mesa del lunes con Blanca Heredia. Blanca, buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Muy buenas noches, colegas. Jesús Silva Herzog. Hola, Leo. Chucho. Ana Laura Magaloni. Hola, Ana. Leo, ¿qué tal? Y Buenas Javier noches. Tello. Javier, Leo, muy buenas noches. ¿Tú qué opinas? Híjole, es una preguntota. Es una preguntota, pero que vale la De pena acuerdo. hacérsela, ¿no? Y ya Sobre todo a un año de gobierno de la presidenta, ¿no? Y ya de entrada hablabas a veces indistintamente de la coalición gobernante, de Morena y de la presidenta. Sí. Tres cosas muy distintas. Sí, ¿no? sí. Entonces, Hay que empezar a separar. Exacto, ¿no? Y en buena medida dependerá de cuál es tu objetivo al preguntar esa pregunta. Sí. Entonces, por ejemplo, mencionas lo que dijo Viridiana Ríos. Claramente ella está evaluando el poder de la presidenta y tu reacción también fue, ante el comentario de Viridiana, en relación a sus objetivos. Sí, sí. Entonces, ¿tiene o no tiene el poder suficiente para hacer estos cambios? Pero mira, por ejemplo, sí. y te pregunto, porque yo sé que tú también estás a favor de una reforma fiscal en México, Totalmente. ¿no? Pues sería el momento de hacerlo. Pero eso no es un objetivo. Por ejemplo, si la pregunta es, ¿tiene el poder suficiente para lograr lo que quiere lograr? Claramente, al parecer, hasta el día de hoy, no es un objetivo de la 4T, no fue los 6 años bajo López Obrador, y al parecer no lo es o no es un principal objetivo. O sea, eso no está en la agenda. No está en la agenda, ¿no? Entonces, en ese sentido, Sí. pues no lo hacen porque no lo quieren hacer, punto. Ok. La respuesta ahí está muy fácil, no está en su lista de objetivos. Pero para mí, obviamente, hay que evaluar las distintas dimensiones del poder que puede tener un presidente, un primer ministro. Claramente está en la parte formal, constitucional, claramente está la parte política, su base política, y claramente está la parte personal que tiene que ver con sus habilidades, con su experiencia, con su conocimiento, con su liderazgo, con su carisma. Claramente está la parte no institucional e informal, los usos y costumbres, ese tipo el poder que viene de tradiciones, de una cultura política, etcétera, etcétera. Claramente hay una parte burocrática que tan capaz es esa burocracia, qué tanto control tiene de esa burocracia, qué tan autónoma es esa burocracia del presidente, esa élite burocrática. En fin, y si empiezas a hacer todo ese mateo, te das dando cuenta que Claudia Sheinbaum tendrá mucho poder en ciertas cosas y menos poder en otras cosas, y que el conjunto importa, y importa en función de los objetivos. Hay cosas que son formales. Un cambio constitucional, lo que necesitas es querer hacerlo y tener una mayoría calificada y tú tener control sobre esa mayoría.
Quitar a Dan Augusto López Hernández. Ahí está. Es un objetivo, tú lo estás dando por hecho. No, lo pongo como... Estás dando por hecho que es un objetivo y que lo que muestra que no tiene tanto poder es que no lo ha quitado. Otro, y eso es una visión ya más normativa de lo que muestra o no muestra poder. El que no se haya distanciado de López Obrador para muchos es prueba contundente de que quien en fondo manda es López Obrador, ¿no? Igual sí, igual no quiero decir, pero esas son de maneras ya mucho más normativas de evaluar el poder que tiene o no tiene. Pero igual entonces entiendo tu quiere, argumento. Entonces entiendo tu argumento, es para los objetivos que tiene Claudia Sheinbaum, sí tiene poder, y mucho poder. No, yo coincido en que tiene serios restricciones para ejercer el poder y otra vez es en términos relativos, ¿comparado a quién? Comparado a López Obrador, pues tiene mucho menos poder político en cuanto a control de su base política que el que tuvo López Obrador. Ahora, tiene más poder que López Obrador en un sentido formal. ¿Por qué? Porque en parte por lo que sucedió a lo largo del sexenio de López Obrador, hubo cambios institucionales que han empoderado a la presidencia. El primer día de 2019 que gobernó López Obrador tenía menos poder en un sentido constitucional que Claudia Sheinbaum en su primer día. ¿Por qué? Porque, y tú lo mencionas en tu editorial, desaparecieron los órganos autónomos. Y eso incrementó el alcance del López poder Obrador del Ejecutivo. Nunca tuvo mayoría en ambas cámaras, con mayoría calificada. Para efectos prácticos, ¿no? No. Los primeros 3 años sí. Bueno, negociando con la oposición. No, en la Cámara Baja tuvo mayoría. No, en ambas cámaras no las tenía y tuvieron que, por ejemplo, la revocación del mandato la tuvo que negociar con la No tuvo oposición. mayoría calificada. No ¿En tenía la Cámara mayoría. Baja no la tenía? No sé, pero en el Senado seguro no. ¿Pero tampoco la tiene en el Senado? Sí. Ya tiene la mayoría calificada. Sí, tiene no la tiene, por eso tuvieron que comprar un voto y ausentar a otro. Es decir, en términos estrictamente numéricos, no tiene esa mayoría calificada, la compraron. Sí, pero ya la De tiene. manera grotesca, pero la compraron. Ya la adquirieron. Sí, ya está en la nómina, pues. Así es. Sí. Blanca Heredia. Me parece que todo depende, como bien nos alerta Javier, en cómo defines, ¿no? Poder. Y si nos vamos, por ejemplo, a una definición que me gusta de un autor, Stephen Lux, que habla de las 3 caras del poder, ¿no? El poder, primer tipo de poder, es la capacidad que tiene una persona para imponerle a otra un curso de acción que esta segunda no querría. ¿Sí? Entonces te obligo a tomar, no sé. A pagar impuestos. A pagar impuestos. Por ejemplo. Pues ahí tendríamos que ver. En diferentes ámbitos creo que la presidenta, en algunos parece que sí lo tiene y en otros parece tenerlo menos. En áreas en donde sí claramente ha dicho que es una prioridad suya, el tema de la inseguridad, tema especialmente espinoso. ¿Sí? Por un lado, los números que maneja el gobierno y que en general, digamos, con discusiones, está todo el mundo de acuerdo en que sí ha habido una baja, por ejemplo, en homicidio doloso y otra serie de delitos. No ha alcanzado eso para que baje la percepción de la gente de inseguridad. Y además han aumentado otros delitos. Yo diría que en el balance no está tan bien logrado el objetivo declarado de sí avanzar en materia de seguridad. Ahí diríamos que no las tiene todo el poder que se requeriría para lograr lo que ella misma ha dicho que sí querría. ¿Qué tipo de cosas le faltan para Perdón, ese ahí poder? Viridiana lo que decía es, por ejemplo, se necesita una reforma fiscal para tener más recursos para poder combatir al crimen a la criminalidad. Más allá de si es por medio de una reforma fiscal, que sería, sí, está claro que sí se requerirían más recursos. Pongamos, nada más me puse a echar un ojo, ¿sí? ¿Cuál ha sido el país que, en fin, con muchos problemas en la parte de derechos humanos, etcétera, más ha logrado bajar tasa de homicidios y en general inseguridad en el continente americano en los últimos años? Salvador. El Salvador. Sí. Ok, más o menos cuánto gasta El Salvador. Bueno, en números así no está tan fácil encontrar la cifra exacta, pero para 2024 era alrededor de 15% del gasto total del gobierno se iba a gasto en seguridad.
En cambio, en el caso de México estamos hablando de pues, es menos del 2%. Fíjate. ¿Sí? Entonces, sí, digamos, simplemente para usar esa, para dimensionar, pareciera que sí le hace falta recursos, ¿sí? Habría maneras de pensar, en fin, hay distintas razones, digo, estrategias por las cuales aumentar la cantidad de recursos que le puedes dedicar. Entonces, uno es que le faltan recursos económicos, ¿sí? Pero también podríamos decir que le faltan otras cosas y sería cuestión de analizar caso por caso, ¿sí? Una segunda área que menciona en este libro de las 3 caras del poder es el control de la agenda. Aquí importa mucho, me parece, el tema y el momento en el que hablemos. Si pensamos hace un mes y medio, la verdad es que parecía que la presidenta había logrado, ¿sí?, más o menos controlar la agenda. Pero ahorita mucho menos. Se le ha mucho salido, menos. sí. Parece que se le ha salido un poco del control la posibilidad de controlar la agenda. En particular, a raíz del asesinato del alcalde de Uruapan, la marcha de la semana pasada, como que ha perdido control. ¿Y la tercera? Y la tercera tiene que ver con lo que Stephen Lux llama con preferencias o ideología narrativa. ¿Qué tanto controlas al otro? No tanto porque te le impones, sino porque logras que él quiere lo que tú quieras, ¿sí? Entonces yo logro que tú quieras pagar impuestos. Esto sería una cosa. En fin, no digo de ti, sino en general, ¿no? Y ahí creo que la presidenta es un área en la que yo siento que muestra especiales debilidades, sobre todo si lo comparamos con otros líderes políticos, concretamente con su antecesor. Sí tenía una mayor capacidad el presidente para lograr, ¿sí?, pues de forma voluntaria o medio involuntaria, lograr que los otros actores sí hicieran lo que él quería o se cuadraran. Veo efectivamente contigo una paradoja, ya más generalmente, saliéndonos de este esquema. Tiene mucho poder formal, pero no tiene suficiente capacidad de mando en ciertas áreas clave. ¿Y a qué podríamos, y aquí lo dejo simplemente apuntado, las dos obvias, ¿sí? Recursos que pueden ser institucionales, no nada más económicos, y de otros tipos, o recursos intelectuales, que esos no le faltan en absoluto, en fin, diferentes recursos. Y la otra es voluntad, porque yo puedo tener esta tasa aquí, pero puedo no tener la voluntad de aventársela a nadie. ¿Me explico? Y creo que ahí se presenta un área de análisis interesante. ¿Qué tanto los problemas que cada uno pueda detectar de déficit de capacidad de mando de la presidenta para atender problemas, no solo los que ella ha definido, sino los que nos parezcan importantes, qué tanto tiene que ver porque no tiene suficientes recursos y qué tanto tiene que ver con que no tiene suficiente voluntad de poder? Muy bien. Ana Laura. A mí me parece que en 7 años cambió mucho el país y que las formas de gobernabilidad y las formas de mando y la forma de quién dice qué se puede y qué no se puede, mientras que estamos en esta mesa, están cambiando. Y creo que la mayoría calificada le quita márgenes a Claudia Sheinbaum. Le quita márgenes. Porque yo creo que la mayoría calificada es mucho poder que se reparte en un montón de gente que no necesariamente están por lo mismo. O sea, no porque estén en Morena van a estar de acuerdo con lo que está decidiendo la presidenta. Yo creo que adentro se está disputando el poder de una manera brutal que como nosotros no sabemos de qué está pasando adentro, no lo vemos. Pero veo, por ejemplo, con preocupación muchos frentes abiertos que parecen tontos y que dices, ¿quién se lo está activando a la presidenta? Lo de los consejeros del INE, el órgano interno de control del INE, de repente, ¡pum! Y ahora se va contra los consejeros. Los exconsejeros. Exconsejeros que votaron por pedir más presupuesto en la revocación de mandato y la suspendieron. ¿Quién le está activando ese rollo a la presidenta? Porque innecesario. Innecesario. La cosa de fuerza juzgada, o sea, la inamovilidad de las sentencias judiciales. Sí. ¿Quién fue a activar, por favor, a la Suprema Corte para que se metieran en un tema tan espinoso como volver a revisar decisiones del pasado? Yo no me imagino a la presidenta palomeando esa agenda. Y tampoco hay muchos que se están yendo por la libre. Yo solamente digo, ¿quién está activando tantos fueguitos? ¿Quién está mandando aquí? Por cierto, la UNAM, ponla ahí la UNAM, que vamos a estar analizando el tema de la UNAM. La UNAM está semiparalizada, no sé si lo sepan, sí. pero...
Yo solamente creo que adentro no hay una línea que es la presidencia. Yo me acuerdo muy bien, por ejemplo, de Andrés Manuel, cuando mandaba una iniciativa, decía, no les vayan a cambiar ni una coma a mi iniciativa. Sí. Y no le cambiaban una coma. Correcto. Eso tenía es poder. Esa capacidad de mando sobre Morena. Esa capacidad de mando no la veo en nadie de Morena, porque no es el presidente, o sea, no es el expresidente, pero tampoco es que le dieron el poder a Claudia sola. Le dieron a Claudia, le dieron a Dan Augusto, le dieron a Monreal y no sabemos cómo se distribuye el poder de los gobernadores. Pero lo que yo creo que está pasando es que es mucho éxito en muy poco tiempo, es mucho poder y no están definidas las reglas como estaban definidas con el viejo PRI, que tomó años, supongo que se definieran, pero sí había una cosa de disciplina y de gobernabilidad y de ciertos hilos de control que se llevaban desde el Ejecutivo. Creo que esos no están trazados en este nuevo contexto. Y que eso hace que el sexenio de Claudia sea particularmente complejo. A cualquiera que estuviera en ese lugar, no por ser Claudia o ser no sé quién, a cualquiera que estuviera en ese lugar, está disputando un poder que ni siquiera tiene reglas claras de cómo se disputa ni qué quieren hacer con él. ¿Qué realmente quiere hacer Morena con ese poder? Y que estén de acuerdo todos. Ya todo el mundo está de acuerdo con los programas sociales, con lo del salario, muy bien. Pero después de ahí, ¿qué sigue? ¿Cuál es el proyecto político con el que todos coincidirían y le dejan de poner tantas bombas a la presidenta? Porque a mí me parece que todo esto de lo que estoy mencionando a la presidenta no le ayuda. La presidenta tiene que volver a generar confianza. A la presidenta le sirve la autocontención y decir Morena no va a ser arbitraria para poder activar el modelo económico, para poder tener crecimiento. Y todo esto, lo único que dinamita es la sensación de si ellos con ese poder se van a poder autocontener o no, porque ya no es el sistema de división de poderes el que autocontiene el poder. La contención es interna, porque ya no tienes, o sea, puedes pasar la ley que quieras, puedes modificar la Constitución, puedes mandar la orden que sea. Adentro, ¿quién responde y cómo se logra camaradería, unión y tal? Y lo último que digo es que me preocupa que no se den cuenta que lo que tienen es la mayoría calificada y piensen que lo que sigue es seguir polarizando. Porque Andrés Manuel lo hacía muy bien, pero había un grupo que vencer. Ahorita no hay oposición. Entonces... Bueno, se ha inventado lo de la ultraderecha. Pues por eso, pero se están inventando un enemigo para estar fuertes. Se fueron para con un pobre chamaco operativo del PAN, andan persiguiéndolo. Ese es el tamaño del enemigo. La oposición no existe y sí está muy fuerte la idea de estamos siendo amenazados. En el discurso presidencial y yo digo, ¿por quién? O sea, ¿cuál es la gran amenaza ahorita? La gran amenaza es gobernabilidad interna, creo. Esto que dices tú de una coalición muy heterogénea, donde tampoco queda claro quién es el líder de esa coalición, creo que esa es la diferencia, Chucho, con el pasado priista, donde el presidente se convertía en el jefe de la clase política priista. Sí, yo creo que el gran cambio no es que se reconstruyó el presidencialismo, sino que apareció algo muy diferente, que fue una gran concentración del poder, pero con una figura que es la del caudillo, que no está en este momento ya en el Palacio Nacional. Me parece que esta discusión es muy interesante también como para pensar en términos de qué ha sido este primer año de Claudia Sheinbaum, qué significa el 2025 en la historia política del país. Mi impresión es que termina el año como un año en donde la presidenta es derrotada por su coalición interna, en donde estas señales de debilidad son muy visibles a pesar de que hay en el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, casi diría yo, una renuncia al proyecto propio, en donde resulta muy difícil saber qué es lo que busca la presidenta, porque no corre ningún riesgo de que en el camino, en la negociación con su coalición política, ella resulte derrotada. Pero es visible que en el momento en que hay
el intento de una directriz que viene de Palacio Nacional, de la Presidenta de la República, de inmediato y sin ninguna discreción, voceros muy importantes de su propio partido, pues prácticamente se burlan de sus directrices, de sus orientaciones en términos de cómo deben conducirse, cuál es el sentido de la austeridad, no solamente en el ámbito público, sino en el ámbito personal. Y me parece que eso tiene que ver en muchos sentidos de que más allá de esto que discutamos, de cómo vemos nosotros la fuerza de la Presidenta de la República, yo creo que ella proyecta la imagen de que ella misma se reconoce en extremo débil dentro de su coalición. Ella es la que transmite esa sensación de debilidad relativa dentro de su propio partido, porque, por ejemplo, lo que vimos nosotros, y yo creo que celebramos unánimemente en esta mesa, de la determinación de perseguir las corrupciones recientes. La corrupción gigantesca del huachicol fiscal, en donde están involucrados mandos muy altos de la Secretaría de la Marina. La corrupción escandalosa del exsecretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador, exgobernador de Tabasco. ¿Qué es lo que vimos? Intentos de limpiar la casa, pero luego que terminan por un encubrimiento, en donde ese tema que fue estimulado en la difusión de esa información por el propio gobierno, de pronto queda tapado. Le meten freno de mano, ¿no? Es a la Presidenta de la República como encubridora de esos escándalos de corrupción. Yo creo que al final del 2025 lo que vemos no solamente es señales de esta debilidad de la Presidenta, sino de la conciencia de la Presidenta de su propia debilidad. ¿Qué cosa más preocupante que una Presidenta de la República nos diga que es invencible? De una Presidenta de la República que dice que cada vez es más fuerte y que inventa, donde no hay ninguna amenaza, una conspiración internacional para deponerla. Yo creo que es muy preocupante la percepción que la propia Presidenta transmite de su ubicación en el mapa del poder en México. ¿Cómo ves, Javier? Coincido con mucho de lo dicho y no tanto con mucho de lo dicho también. Bueno, pero, a ver, lo que no coincide. No, pero voy a añadir una dimensión, porque creo que hasta ahorita estaríamos de acuerdo en que si bien el poder de Claudia Sheinbaum se incrementó a nivel formal constitucional, disminuyó su poder político, en parte por lo que decía Ana Laura y Chucho también, es decir, parte de lo que la está limitando en cualquiera de las tres dimensiones que señala Lux es algo interno a su partido, ¿no? Yo quiero añadir la parte que también tiene que ver con el líder y el ejercicio del poder, que tiene que ver con las características y cualidades del líder. Y ahí, obviamente, la comparación tiene que ser con López Obrador. Creo que hay que mantener esto dentro de la 4T. Otra cosa es el periodo de transición y otra cosa es el PRI hegemónico. Claramente, lo que te permite ejercer poder en estas tres dimensiones es carisma, liderazgo, popularidad, experiencia, capacidad de controlar la agenda, claridad de proyecto, tu equipo y tu relación con tu equipo, tu red de aliados y de contactos, ya sea en el sector privado, en la política, en donde sea, y la comodidad que sientes en el poder y ejerciendo el poder, que un poco es eso de la voluntad. Sí. Y yo sí creo que Claudia Sheinbaum tiene muchas cualidades como persona, enormes cualidades, yo diría, como funcionaria, pero creo que sí le está costando, en parte por no tener algunas de las cualidades que se necesitan para ejercer el poder, sobre todo el poder político. Por ejemplo, comodidad con ejercer el poder. Y contrasto a Peña Nieto con Fox, nada más para hablar del tema de Peña Nieto se sentía profundamente cómodo ejerciendo el poder. Fox le preguntaba y pedía permiso a su secretario de Hacienda, a los empresarios, a todo el mundo, siendo un tipo carismático y que tenía apoyo y que tenía un cierto tipo de liderazgo. Pero no se sentía cómodo
tomando decisiones, ejerciendo el poder. Yo creo que Claudia se ha de sentir cómoda dando instrucciones a su equipo. Esto es lo que hay que hacer. Muy tecnocrático. Exacto. Pero es muy distinto al ejercicio del poder cuando se trata de un ejercicio más político. Ahí la veo menos cómoda. Red de aliados y contactos. Ahí sí yo creo que todo Morena tiene problemas, incluyendo López Obrador. No conocían al sector privado, no tenían, digo, Marcelo Ebrard un poco, pero ahí sí es otro universo. Para Claudia, lo fue también yo creo que para López Obrador, un poquito bueno, tal ya vez llevan menos. 7 años, ¿no? O sea, Tal vez, aún así, pero si tú, ¿qué hizo en 2000 a 2006 tuvo contacto con empresarios López Obrador como jefe de gobierno? Pero de 2006 a 2018 caminó los municipios. O sea, no era alguien que tuviera un contacto cotidiano, un directorio telefónico. Pero Claudia sí, ¿no? Como Yo jefa creo de gobierno. Yo de creo que la un poco Ciudad de como México. jefa de gobierno, pero creo que ese es un tema, es decir, contactos, aliados en la oposición en un sentido amplio, etcétera. Yo veo problemas. Claridad de proyecto. Yo creo que la claridad de proyecto que tiene Claudia Sheinbaum es que ella lo que tenía que hacer era consolidar la 4T y arreglar los errores o las fallas de los primeros 6 años de la 4T. Entonces vemos el tema de seguridad, vemos el tema del crecimiento, vemos anuncio tras anuncio de que ahora sí hay medicinas por todos lados y que te llegan a la puerta de tu casa, etcétera, etcétera. Consolidar la 4T y corregir fallas durante los primeros 6 años. Entonces yo creo que hay claridad en ese sentido. Sin embargo, donde no hay claridad es dentro de Morena. Entonces tiene el problema de que ella sabe qué hay que hacer, pero su base política no queda nada claro. Bueno, hay de Chile, limón. Y aparte, si el proyecto político es lo mismo que el proyecto de gobierno. Sí, Eso exacto. o sea, hay que distinguir. Pero el proyecto político a mí me queda claro que era centralizar el poder, No, concentrar no, el poder. pero eso era Pero tiene ¿para qué? contenidos. Pero pues, claro, eso no puede ser. Es como Bueno. el proyecto del empresario es hacer dinero. Tú sí. Sí, pero ¿Cómo? eso es logrando un monopolio, eso es siendo más productivo, Generalmente eso sí. es innovación No, tecnológica, el proyecto político eso tiene es contenido. globalizándote. Tiene contenido. ¿Me entiendes? Hay miles de maneras de hacer. Por cierto, puedes tú querer concentrar el poder por el objetivo de concentrar el poder. Y yo creo No, que... no necesitas tener otros objetivos. Pero tienes que hacer algo con ese poder, ¿no? No es que lo guardas en, Bueno. en un cajón en tu ¿Qué casa. está haciendo? Entonces, sí, ¿quién pondrías como el primero que se te viene que lo que quiere es acumular poder? ¿Qué? Uno, en el mundo. en el mundo. Salinas de Gortari. Salinas de Gortari. Trump, ahorita. Nada más por acumularlo. Bueno, en su caso yo creo que también quiere Para hacer acumular dinero. Exacto. Exacto. Entonces, o sea, sí. lo que Sí. yo diría, y me gusta cómo lo puso también Javier, lo de la comodidad, yo lo llevaría un pasito más adelante, incluso para hacerlo más visible, Ok. si hiciera falta. Yo no he notado, corríjanme por favor, en ningún momento que la he visto en las mañaneras o en otras apariciones en público, verla como que disfrutara el poder. En cambio, Andrés Manuel, como No, que bueno, casi sí. todas las mañanas lo disfrutaba. Se le notaba que estaba contento con ese trabajo. Esa chamba de ser presidente le parecía Hasta cuando súper se enojaba. divertida. Hasta cuando se enojaba, realmente disfrutaba. O Y eso Salinas. o Salinas, clarísimamente. Peña, tú ¿no? lo dijiste. Peña, les brillaban Sí, los ojitos. Exacto. Entonces, no tiene ese gusto, cuando menos no lo transmite. ¿sí? Creo que tampoco transmite, y eso tiene que ver con la tercera dimensión esta que hablábamos, de cómo logras, a través de modificar las preferencias de los otros, una cosa que en donde también una enorme diferencia entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum es en la capacidad para construir un relato épico. O sea, durante 6 años con Andrés Manuel López Obrador, te invito La cuarta te transformación. invito a una epopeya, Sí. a sus partidarios y también a sus opositores. Era una batalla, era una teleserie. Del tamaño de la independencia, la reforma y la Exacto, revolución. estábamos haciendo historia, ¿no? Insisto, para los que estaban a favor y para los que estaban en contra. Claudia Sheinbaum no
ha tenido esa capacidad, no ha tenido ese interés, lo que sea, pero no ha dado lo del segundo piso de la Cuarta Transformación, ya para empezar, porque no sé a otros, pero a mí me refiere como al segundo piso del periférico, que no es particularmente épico, digamos, o sea, tendría muchas otras cosas. Es bastante ni caótico. Estético, ni nada, pero no te lleva a una cosa así muy épica, lo del segundo piso de la Cuarta Transformación. Tampoco, siento decirlo, porque para mí sería importantísimo, y ojalá alguien pudiera construir una épica en torno a eso, pero la prosperidad compartida tampoco ha generado una gran sensación de épica y de que estamos haciendo, a diferencia, por ejemplo, ahí sí, de Carlos Salinas de Gortari, que ahora ya vamos a ser parte del primer mundo, ¿no? Para mantenerlo más o menos. Eso le y daba lo poder, utilizaba claro. un día sí y otro también. Para mí es, regreso Pero ahora a nadie lo de de la 4T recursos. ha hecho una épica. No, en eso no. Salvo Andrés López Manuel Obrador. no. Salvo Para él López no era. Obrador, nadie ha hecho más. una épica. Pero incluso Andrés Manuel, en el tema de crecimiento económico, tampoco era parte de su épica, ¿no? Sí. O sea, no ha sido ese. Pero en cambio, para Claudia sí lo puso más al frente, lo de la prosperidad compartida, pero no ha logrado compartirlo. Entonces, ¿por qué no? Y yo ahí diría, uso otra metáfora, y es como un coche. Tú me dices, qué paradoja que Blanca tiene un Mercedes-Benz o no sé cuál te guste, un muy buen coche, y no logra llegar al súper con su coche. Sí. Podría haber varias razones de por qué no ocurre eso. Bueno, primero, porque sí es Mercedes-Benz, pero es un cacharro, realmente si le miras adentro. Más o menos así es el Estado mexicano. O sea, se ve bonito desde afuera, o no bonito, pero se ve mejor desde afuera que una vez empiezas a abrir la cajuela y ya ves adentro cómo está la cosa. Telarañas. O sea, unas telarañas. Ya estaba muy mal en muchas áreas, pero la verdad es que sí, el sexenio pasado descompuso algunos de los protocolos, de los procedimientos que había ya establecido. Por ejemplo, manejo de desastres. ¿Sí? La presidenta yo creo que lo hace muy bien, considerando, en general, utilizando sus protocolos para con su equipo, es muy ordenada. Pero el problema es luego cómo bajas eso a una burocracia con 1.6 millones de personas. O sea, no está fácil hacerlo. Entonces, hay una parte de que sí no tiene tanto poder como pareciera a la hora que lo ves con detalle. Pero también siento que la detiene a la presidenta. Desde luego, lo más importante que dijo en el programa que tú mencionabas hace rato, el tercer grado, la que lo dijo realmente fue Denise Merker, así dicho, ¿sí? Que es el no manda dentro de su grupo, llámelo como lo quieras llamar, no manda dentro de su partido, no manda dentro de su coalición gobernante, no manda. Pero nada más, ¿por qué no mandaba manda? López Obrador. No, pero así es una comparación que es imposible. Pero yo he defendido aquí que tiene un estilo distinto. Pero a veces ya me entra la duda si no es nomás un tema de estilo distinto. Y no, más bien que no ha logrado realmente consolidar su mando al interior de ese grupo. Pero, y recupero algo que si entendí bien, estaba mencionando Ana Laura, tampoco es que nadie más lo tenga. Y eso es muy preocupante. Eso es lo que yo Porque es mucho poder para que ande suelto ese poder. Está fragmentado. Para que esté fragmentado. No lo estaba con Andrés Manuel y ahora parece que sí lo está y que Claudia Sheinbaum no ha logrado hacerse todos los hilos, pero nadie más tiene los hilos. Déjame, tengo que ir a una pausa. Por cierto, me gustó tu metáfora del Mercedes, el viejito. A lo mejor hay otra razón, muy contemporánea en este momento, que no la dejan pasar para llegar al súper, que hay bloqueos. Es correcto. Puedes tener tú el súper Mercedes. Bueno, lo que decían, exacto, parte quien la bloquea es su propio... O sea, le están poniendo bombas. O sea, hay bloqueos. Todo ese fuego, amigo. Así es. Pero porque ya no hay fuego del otro lado, ¿me entiendes? No, claro que no. Eso es lo que lo hace Totalmente de acuerdo, generis. totalmente de acuerdo. Y eso es lo que decía Denise Merker, me parece. Pero vamos a hacer una pausa. Denise Merker. Sí, es la que lo dijo. Sí, así es. Regresamos con ustedes dos en un momento más.